abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos. Los saludo a los hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos aquí luchando, amén. Luchando para seguir adelante, luchando para poder cambiar, luchando para poder limpiarnos, luchando para poder encontrarnos con Jesús, amén. Entonces hay una escritura en el libro de Romanos 12, amén. 12, 21, gloria al Señor, amén. Dice así la palabra del Señor: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. Amén. Amado Señor, tomo su palabra en esta noche en el nombre glorioso de Jesucristo. Padre, pedimos esta noche que su palabra nos llene, nos limpie, nos ilumine, Señor, el camino a tomar, Señor. Que usted en esta noche pueda venir a nuestras vidas, Padre, y que podamos sincerarnos con usted, renunciando a todo fingimiento e hipocresía, encontrándonos con nuestra realidad, que somos seres moribundos, Señor, con una necesidad de vida. Esa necesidad es usted, Señor, en esta noche. Usted es la palabra, Padre. Venga a nuestras vidas y háblenos. Pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo, para su gloria. Amén y amén. Podemos sentarnos. Y estamos agradecidos de estar en la casa del Señor. Y venimos, cada uno de nosotros en esta noche, estamos peleando una batalla. Una gran batalla que es entre el bien y el mal. Y el mal contra el bien. Es una realidad. De cada minuto de nuestras vidas es una realidad. Amén. Que estamos peleando una gran batalla y que Dios nos pueda ayudar en esta noche a entrar con más entendimiento, con más profundidad a esto que es tan tremendo, que es la palabra, que es el bien y que es el mal. Ahora, fíjese, San Pablo exhortando una iglesia, hombres salvados por la sangre, diciéndole y exhortándole y alentándole, como en esta noche el Espíritu Santo nos alienta a nosotros, diciendo: no seas vencido de lo malo. Y podríamos parar y reflexionar, ¿verdad? Y tanta fuerza tiene el mal para derrotar al bien. Tanta fuerza hay en el mal que es capaz de derrotar al bien. Una pregunta. Es una pregunta para ir un poco más profundo. Nosotros no queremos entrar en un sistema religioso de vida, donde usted viene y dice: sí, yo creo en el Señor Jesucristo. Y no nos limpiamos jamás de esa maldad y de esas cosas que fuimos enchastrados e impregnados, aún desde el vientre de nuestra madre. ¿Cuán difícil a una persona le es hacer el bien? Si fuera tan fácil hacer el bien, este tabernáculo estaría lleno de obreros, de hermanas, de hermanos, caracteres limpiados y pulidos por la palabra. Pero no es fácil. No es fácil hacer el bien. Amén. En todas las áreas que nosotros podemos llamarle hacer el bien. Amén. Es tan fuerte eso que dice el apóstol: no seas vencido de lo malo. Escuche, si uno no tuviera entendimiento cómo, ante tremenda conquista del Espíritu Santo en la cruz del Calvario, podemos llegar a pensar en ser vencidos de lo malo. Amén. En los años de evangelio que yo he tenido y lo que he aprendido, porque hay una fe insana. Es la fe que avanza sin entender, que avanza sin meditar, ¿me entiende? Y avanza, sin nunca sentarse y hacer un análisis de lo que estamos haciendo. Quizás Tomás fue incrédulo en alguna parte de su vida, pero él dijo: iremos con él para morir con él.
Y luego quería poner su fe en algo que fuera real. Quizá en esa posición dijo, si yo no le toco su costado, no creeré. Y el Señor le dijo, no seas incrédulo, Tomás, toca. Y él pudo tocar ese costado, pudo palpar ese dolor. Y fue un apóstol. O sea, no hizo algo que lo descalificó de un ministerio. Entonces, nosotros estamos aquí en la tierra y yo he visto que mucha gente, y aún me ha pasado en mi vida personal, amén, entramos en un sistema corriendo detrás de nosotros porque, fíjese, ¿qué va a pasar con la gente que esté el mal morando en él? ¿Qué le puede pasar a una persona? ¿Qué le pasará al hermano Daniel si el mal todavía está en él? ¿Qué le va a pasar a la hermana Ruth si el mal está en ella? ¿Qué le va a pasar a la hermana Rosa o al hermano Villalba? Se va a perder. No es algo pequeño. En un ministerio, cuando es serio, y así como la Biblia lo es, se pasa más tiempo exhortando, corrigiendo y reprendiendo a la gente para sacarla del mal. En una escuela, por ejemplo, una maestra, si está 45 minutos con los niños, 30 por lo menos se la pasa corrigiendo la aula. Carlito, guarda el lápiz. Pedrito, deja de bromar con la goma ahí. El otro cierra el cuaderno. ¿Es verdad? Un constante. Un constante. A veces pasan los años y nos encontramos hasta frustrados. No solamente porque no se hicieron cosas, sino porque tampoco cambió en profundidad lo que hay adentro. Amén. Hay una gran nube de maldad a veces alrededor de nuestros ojos y nuestro entendimiento. Amén. El daño que nosotros hacemos o hemos hecho viviendo en la maldad. Amén. Y no nos damos cuenta. Amén. Hemos visto hombres con un arma y decimos qué tremendo ese ladrón. Y nosotros hemos usado nuestros cuerpos como armas para engañar mujeres o para engañar hombres, para traer hijos a esta tierra que jamás tuvieron un plato de sopa de nuestro sudor. Y no nos parece tan mal. Llegamos a la iglesia y gloria a Dios, recibimos a Jesús y qué feliz que somos. Pero a veces no nos damos cuenta la poca profundidad que tiene nuestro arrepentimiento. Amén. A mí de gran manera me interesa en mi vida personal y en la iglesia misma que estoy predicando poder llegar a una profundidad. Una profundidad que hasta me saque de ser un cristiano malo, alguien que tenga la Biblia, que diga que esta Biblia salva, no cambia su naturaleza, no cambia su conducta, no pone su esfuerzo. Y siempre la persona religiosa absorbe más lo malo que lo bueno, porque ya su espíritu está contaminado para el mal. ¿Está entendiendo? Eso, hay personas que han estado, por ejemplo, en umbanda, en macumba, en magia negra, en espiritismo, y quedan muy marcados, aún después de recibir al Señor, siempre con presiones, con situaciones personales, se deprimen, se caen, les falta el ánimo. Amén. Y uno dice, qué tremendo. Estoy en la casa del Señor y a veces estoy hasta triste en la casa del Señor. Y cuando estábamos en el mal, nos reíamos y nos gozábamos de cada maldad que acontecía a nuestro alrededor. La soberbia nos coronaba, las palabras salían de nosotros como de una cloaca. Y no nos dábamos cuenta de qué es lo que éramos y de lo que estábamos haciendo. Y yo creo que mucha gente pasa años y a veces algunos pasan esa flecha por la vida sin darnos cuenta de lo que estamos haciendo y de lo que somos. Porque ¿en qué nos formó el mal? ¿Me entiende? Nos formó en personas rapaces, violentas, engañadoras. El mal. El mal. Es tan grande el mal en las personas que nos cuidamos de ellas.
Es tan grave el mal en las personas que no es cualquier cosa andar en una iglesia. ¿Cuánto orden tiene que haber en la iglesia para que el diablo no entre a través de la homosexualidad? Que el diablo no entre a través de la perversión en los niños. Tenemos que estar vigilando que no pase nada. Pero pastor, porque hay maldad. Es un mundo de maldad. Amén. Qué bárbaro. Tenemos que cuidar el trato con nuestras hermanas, no sea que haya un espíritu que tome nuestras mentes o nuestros sentidos y nos saque el ojo de la palabra y nos lleve a la maldición. Las mujeres lo mismo, y cada cosa cuidarnos de nuestras cuentas, de nuestros tratos, para no vivir como un maligno. No es fácil. Por eso San Pablo en esta escritura le da tanta énfasis. Amén. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. O sea, muchas personas no logran en toda su vida quizás conocer lo que es hacer el bien. Quizás lo intentamos, fíjese la fuerza que tiene eso, lo intentamos, queremos hacer algo y volvemos de vuelta. Estamos tratando de mejorar y ya basta, no quiero saber más nada. Y si todavía ni empezó. ¿Me entiende? Porque tenemos que tener un razonamiento y un entendimiento más profundo para que nuestro arrepentimiento sea más profundo. Amén. Para que hablemos de las cosas con más fundamento y con más realidad y con más responsabilidad y con más entendimiento. De cómo deberíamos ser cada uno de nosotros. Amén. Y lo podemos ver en la iglesia. Cuando llegamos a la iglesia y vemos a una madre soltera llegando a la iglesia con un montón de aflicciones, con 2 o 3 chicos sobre sus hombros, con la familia en contra o dislocada, y su mamá y se droga todo el día y su papá anda borracho. Y el otro no se puede estar en esa casa porque se pelean, agarran un cuchillo. Y así. Y ver que nosotros, estos cristianos que estamos aquí en esta noche, perdonados por la gracia del Señor, amén, perdonados por la gracia del Señor, estamos aquí tratando de escapar de esa condición. Porque aún Jesús nos enseña en la parábola del sembrador que mucha semilla cayó en la roca. Gente muy dura, muy indiferente. La palabra no pudo penetrar, la recibieron con gozo un tiempo. Dijo, qué lindo, pastor, qué bonito que es esto, qué lindo ambiente. Pero al no haber profundidad, la planta en el tiempo de la prueba o la persecución se cae. Porque el mal lo persigue. Usted va a un colegio y un niño no dice malas palabras o no participa de inmoralidad y todo lo degrada. Lo persiguen porque Satanás no quiere que usted sea una buena persona. Satanás pelea y a veces hasta nos cuestionamos o nos sentimos discriminados por una sociedad impía que nos degrada, nos detracta porque no corremos en su disolución. Y a veces hasta a nosotros nos da vergüenza, fíjese qué poco a veces tenemos el bien, que nos da vergüenza ser cristiano. Fíjese, pareciera que ser cristiano es ser tonto cuando no hay entendimiento. Yo creo que si lograría ser cristiano, sería el hombre más feliz que podría haber en la tierra. Porque más allá de todas las cosas que uno puede llegar a tener o no en la tierra, el lograr el bien en el alma es el logro más importante que cualquier mortal tiene. Y a veces nos cuesta mucho discernir que cerca de nosotros está el mal. Fíjese que a veces estamos años en la iglesia y no cambiamos nuestro carácter. Y eso no es bueno porque ese carácter está siendo influenciado por un espíritu. Y el espíritu es malo. El espíritu es terco, es rebelde, es murmurador. Amén. Y estamos en un lugar sagrado, la iglesia, pero a veces seguimos siendo malos. Somos muy poco agradecidos
lo que otro nos brinda o nos acerca. Tenemos un concepto muy alto de nosotros, eso hace el mal. Fíjese el mal lo que hace en las estrellas de Hollywood. Los convierte en mensajeros de Satanás. Y ellos se jactan altamente de su persona. El poder del mal para engañarlos, envolverlos y sacarlos, e invitar a otros a hacer ese mal. Por eso Pablo dice, no seas vencido de lo malo. Por eso uno puede ver en la religión la gente muy superficial. Se esconde atrás de unos coritos, va a la iglesia y dice, ya está. ¿Usted cree que eso es el bien? Amén. Eso solamente es para empezar a ir a oír lo que está escrito. Y es cierto que la fe mueve montañas, pero también es cierto que un verdadero arrepentimiento convierte a un hombre en un cristiano. Y a veces hay gente que cree. En el altar, dice el profeta, creyentes no eran sanados y prostitutas venían corriendo al altar y recibían su sanidad porque creían. Amén. Pero lo tremendo es el mal, cómo nos acompaña y nos sigue. Amén. En el Salmo 23 dice el Señor en su palabra. Amén. Porque esta es la palabra del Señor. Estamos aquí en esta noche para escuchar la palabra de Dios. Amén. Dice 23:1. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar y junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Amén. Es algo importante que nuestra alma sea confortada, que esté bien acomodada, que esté en un lugar cómodo el alma. A veces las personas tienen el alma en el desierto, bajo el sol, la serpiente, el pecado, la imaginación, las tentaciones, totalmente atribulado. Dios quiere confortar su alma, ponerlo en una sala bien acomodado, con un descanso en paz y recibiendo el buen aire del bien. Amén. Y fíjese, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Eso hace el bien. El bien nos empieza a convertir en hombres justos. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil. Qué difícil es ser justo. Qué difícil es ser íntegro. Qué difícil es cambiar en un mundo de tanta maldad. Como esa alabanza que tiene Álvarez, dice, si mi Jesús no viene pronto, no sé qué hacer en este mundo de maldad. Amén. Porque es un mundo de maldad. Y fíjese cómo tenemos que luchar, izquierda, derecha, para no poder caer en eso. Y quizás nos escondemos atrás de un instrumento musical, quizás nos escondemos atrás de un púlpito, quizás nos escondemos en un ministerio al hospital y diciéndole a la gente que el Señor puede sanarlo, y es verdad. Pero si es tan poderoso el Señor, ¿por qué no nos puede sacar el mal de nosotros? Buena pregunta. Amén. Porque la realidad es esa. Podemos verlo en una pequeña disputa de iglesia. Los que tenían oveja tienen dentadura de perro. Y usted empieza a ver cómo el mal se regocija, se pasea, se jacta, se eleva, se levanta, ¿verdad? Se huele. A veces el mal trae un olor horrible de contaminación, de inmundicia, de maldad. Entonces dice la palabra del Señor, me guiará por senda de justicias por amor a su nombre. Ve, la obediencia hace que el mal se vaya yendo. ¿Está entendiendo? El mal viene acompañado en la desobediencia. Amén. Cuando usted empieza a desobedecer, el mal viene a usted, es como un imán. El mal viene a usted como un imán. Amén. Porque usted está en desobediencia. Está en desobediencia con la palabra del Señor. Está en desobediencia con el Espíritu del Señor. Está en desobediencia en su propia expresión. Porque hay una expresión. La expresión del pecador soberbio es arrogante, es altiva, es despectiva, es violenta. El pecador tiene en poco al otro.
No le importa. Ni en la subida de un tren, ni en el asiento de una mujer embarazada, ni en la necesidad del otro. A él no le importa. Él va a ver en cada situación una maldad, porque su ojo es malo. Amén. Quizás usted viene a la casa del Señor en esta noche y Dios quiere darle gracia, quiere darle palabra. Amén. Pero la maldad que tenemos en nuestros ojos no nos deja ver ni el bien que Dios nos quiere dar. Por eso una de las grandes cosas que podemos conseguir bajo la unción del Espíritu Santo, un buen discernimiento del bien. Un buen discernimiento de la palabra del Señor. Para que podamos profundizar. Amén. Para que podamos profundizar. Con más fuerza. Con más ganas. Amén. Lo que Dios nos quiere dar, porque hay una gran riqueza. Amén. Pero fíjese que la maldad que hay en nosotros nos atrae más ver un entretenimiento, una película o perder el tiempo o cualquier cosa que ir a la palabra del Señor. Fíjese cómo se comporta usted después de una corrección. Su orgullo sale largando rayos, hay que palmarlo y decirle, pero que es tranquilo, mire que es así. ¿Verdad? ¿Estamos en el culto? ¿Quiere escuchar palabra del Señor? Estamos acá para oír en esta noche. ¿Está en el culto? Gloria al Señor. Entonces, Dios nos está hablando en esta noche para que podamos entrar con seriedad, porque si no hay un arrepentimiento serio, o sea, un examen serio, ¿me entiende? Donde nos va a poner a nosotros en una situación como nos enseña el Señor Jesús, de un lamento. Lamentar las cosas que nos permitimos hacer y en las cosas en que nos convertimos. Amén. Difícilmente se puede oír a veces de un cristiano que diga yo estoy arrepentido y que ese sonido no sea incierto, sino real. Se puede ver por el trato, se puede ver por el fruto, se puede ver por su conducta, se puede ver por sus deseos. Los deseos del justo son solamente ir al bien. Pero a veces luchamos con malos deseos, con tentaciones. Por eso dice la palabra, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque atrás de esa tentación viene un mundo de maldad. Eso que sucede en nuestras vidas luego destruye nuestras vidas por completo, porque el pecado nos anestesia. El pecado nos saca los sentidos. El pecado no es un pedazo de metal que queda arriba de una mesa. Es toda una acción destructora dentro de nuestro ser. Porque, fíjese, nos permitimos recibir el pecado, nos permitimos manifestar el pecado y nos permitimos vivir con ese pecado en nosotros. O sea, que no somos personas que no pueden estar sin el mal, por el contrario. Hay personas que vienen a la iglesia y disfrutan más un chusmerío de la iglesia que una conversión o que una persona salvada. ¿Amén? ¿Por qué es eso? Porque el mal está ahí. El mal está ahí. El mal está haciendo contacto con el pecado y se deleita. El mal está en el oído y hace contacto con el pecado y se deleita. El mal está pensando cómo hacer mal. ¿Cuánto está en el culto? ¿A cuánto le está hablando el Señor? Entonces, toda esta generación de seres humanos que habitan en la tierra en el siglo XXI están infectados y contaminados de esa gran maldad. Una maldad donde al hombre lo hace egoísta y llega a valer más un billete o un papel que una persona.
donde llega a valer más un deleite o un vicio, amén, que la obediencia a la voluntad de Dios. Tan malos somos, tan malos, que una niña puede salir de casa sin importarle la lágrima a la madre, el padre, los hermanitos, al mal. Amén. Disfrutando el mal en todos los aspectos de su persona. Por eso son muy pocas las personas que dejan de hacer lo malo y aprenden a hacer lo bueno. Porque hacer lo bueno no es fácil. ¿Me entiende? Usted lo puede inventar si quiere, pero hacer el bien no es un invento. Hacer el bien es una forma de vida. A veces podemos usar la imaginación en 1000 aspectos. Mire, a veces somos tan malos, pero tan malos, pero tan malos, que a veces hacemos el bien para seguir haciendo el mal. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Yo he visto ladrones ayudar a un jovencito y jactarse de eso. Y luego entrar en una casa y romperle la cabeza a culatazo al hombre que en la casa. Sí, sí. Y le da a ese niñito para tapar su conciencia. Amén. Eso es algo muy común en la religión. Eso es muy común en la religión. La gente a veces se cubre su conciencia y no la lleva a arrepentimiento. Cubrimos nuestra conciencia con los dones que Dios nos dio. Cubrimos nuestra conciencia con la problemática que hay en el otro, como si a nosotros nos afectara de gran manera. Competimos unos con el otro para ver quién es más grande o quién es mejor. Y eso es verdad. Eso es realidad, porque todos esos espíritus están ahí en nosotros. ¿Qué problema que tenemos, no? ¿Cuántos creen que tenemos un problema? Cristo vino a solucionarlo, pero no bajo nuestras bases, sino en las bases de Él. Las bases de hacer el bien y la misericordia, como dice el Salmo, ¿verdad? Dice, Salmo 23:4 dice, y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Mire si no hay mal. Porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Ve? Ese es el propósito, que el bien y la misericordia, amén, sean las armas o parte de las armas que tenemos para pelear contra el mal. Amén. Y el mal tiene tanta fuerza que el Señor Jesucristo dijo que en los postreros tiempos, por la gran maldad, el amor de muchos se enfriará. Porque a veces nuestra misericordia es como la neblina de la mañana. Apenas salió el sol, tic, 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 esas gotitas desaparecieron. Llegó hasta las 7 de la mañana, hasta las 8 de la mañana, 8:30 de la mañana. A las 9 no hay más nada de esa misericordia. Desapareció. ¿Es verdad? Entonces, estamos tratando a través del Espíritu Santo que Dios nos pueda hablar y poder entender, porque no queremos ser engañados. Jesucristo, cuando empezó a profetizar de su venida a la tierra, dijo, lo primero que nos dijo, mirá que nadie os engañe. Entonces, hemos venido y nos hemos comido la Biblia. La hemos examinado y escudriñado de punta a punta para que el maligno no nos engañe en las Escrituras. Para que no venga con una doctrina de error para sacarnos a nosotros de la gran verdad. Y escudriñamos las Escrituras y nos hicimos sabios. Quizás pensábamos así, pero lo real de nuestra alma todavía no había sido cambiado. La realidad de nuestro corazón todavía no había sido transformado. Nos encontramos que por ahí cantamos en el coro o estamos predicando un culto. O quizás estamos saludando a un hermano, pero todavía esa maldad está impregnada en nosotros. Y después nos distraemos, mañana vamos a debatir si esta iglesia está mejor que la otra o la otra está mejor y quién tiene la verdad, ¿verdad? ¿Está en el culto? ¿Cuántos quieren que Dios nos quiera hablar? Bien.
Y es importante. Es un culto para examinar y meditar la palabra del Señor. Amén. Porque así como dice el apóstol en el libro de Corintios, acompáñeme, Primera de Corintios, 2:14 de Primera de Corintios dice, pero el hombre natural, amén, juzga las cosas naturalmente, amén, no percibe, dice el Espíritu, las cosas que son del Espíritu, porque usted para comer tiene que nacer. Si usted hay una mamadera no se la pueden dar si usted está en el vientre de su madre, tiene que nacer. Y nosotros para recibir la palabra tenemos que nacer de nuevo, en lo que está escrito, como la palabra a una autoridad, como nuestra forma de vida. El Espíritu que va a gobernar nuestras vidas. Y dice el apóstol, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, no las capta. Muchas veces tenemos un arrepentimiento humano, basado en emociones, en sensaciones, en pensamientos, ideas. Pero donde se nos da un pequeño toque, saltamos y sacamos afuera nuestra verdadera naturaleza. Nos olvidamos, como dijo el apóstol Pedro, de la purificación de nuestros viejos pecados. Amén. El daño que el pecado hace en nosotros y en los demás. Amén. Y cuántas veces tenemos que luchar, pero como reales gladiadores contra el mal, porque el mal está ahí a la puerta. El mal está tratando de tomar nuestros corazones. Y cuán difícil es encontrar un cristiano espiritual y bíblico. Gente que va a la iglesia de cientos, pero la arrogancia sigue ahí, el orgullo sigue ahí, la maldad sigue ahí. Amén. La falta de entendimiento espiritual está ahí porque el mal ciega el entendimiento. El mal va quitándole a la persona el entendimiento, el mal consume el entendimiento. ¿Me entiende? El mal va tomando a la persona por dentro, como dice el apóstol en los Hebreos, el engaño del pecado. Y nos toma, y no nos damos cuenta, nos podían hablar, a un drogadito usted le puede hablar un día tras día, y dice, no, y le dice así, con respeto lo digo, no, loco, está todo bien. Y él piensa que todos los demás están mal y no se da cuenta de su condición. Y aún tampoco nosotros nos damos cuenta de nuestra condición. Porque a veces encaramos al drogadicto porque se estaba fumando un cigarrillo de marihuana. Eso es lo menor que hace de lo que es. El peor problema está en el corazón y en la maldad del hombre. En cómo el hombre aviva su maldad para convertir a esa mujer en una prostituta, a ese muchacho de trabajo en un punto. Así hace el malo. Y estamos en un mundo de gran maldad. Y no peleamos contra esa maldad como deberíamos pelear. No hemos invertido en el bien como debemos invertir. Por eso se huele nuestro espíritu superficial, nuestro rostro con esos caracteres malos. A veces la palabra sale de arriba del púlpito, tremendo culto, baja la unción y la gente está como endemoniados. Porque la palabra le hace mal al mal que está allá adentro. Porque si usted está en el bien, cuando la palabra sale, dice gloria, 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 gloria. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuánto cuesta? Y no es una idea, es la palabra. Cuando Dios habló con Abraham, le dijo, Abraham, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Una ciudad que el gran problema que tenían era el ocio y la abundancia de pan. Como en este siglo. En un rato usted sale, consigue el dinero para comer, adelante de la porquería llamada televisor. Amén. Comiendo el mal, está comiendo mal. Está comiendo mal. Se está alimentando de espíritus inmundos. Se está alimentando de cosas que hacen otros seres humanos. Y no nos damos cuenta. En la iglesia usted va, la gente es indiferente uno con el otro, no tienen respeto uno del otro, solamente es un espíritu religioso.
¿Cuántos están en el culto? Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Cómo Dios piensa, cómo Dios ve nuestras vidas, cómo Dios ve el arrepentimiento. Amén. A veces yo lo he visto en santas cenas. Amén. No saber discernir o examinar cómo vamos a tomar esa cena. Y por ahí una persona, para desligarse de un problema mecánicamente, va y le dice a su esposa embarazada, mirá, te engañé. Y ni siquiera lo hace con entendimiento, lo hace solamente para... Y si la mujer llega a llorar 3 días seguidos, él le dice, pero yo ya te pedí perdón. A veces cuando uno empieza a ver todos esos cuadros y tan malos somos. Amén. Tan malos somos. Tan enfermo de maldad está el ser humano. Qué tremendo. ¿Cuánto cuesta a alguien hacer el bien? ¿Cuánto cuesta que en una comunidad cristiana el otro lo aliente? Diga, hermano, lo felicito, está trabajando para el Señor, dele para adelante. Hermana, la veo mejor, estoy viendo que se está convirtiendo en una dama. Alentando a los jóvenes, a los niños, a los ancianos, al bien, porque Dios nos alienta al bien. ¿Cuántos creen eso? Dios nos trajo este culto en esta noche para desalentarnos al mal y alentarnos al bien. Dios quiere que hagamos el bien, Él está en el negocio del bien. Donde está Dios hay bien. Donde está Dios está el deseo de que se haga lo bueno. El que hace lo bueno ha conocido a Dios. El que no hace lo bueno no ha conocido a Dios. Amén. Fíjese. Dice, porque para Él son locura y no las puede entender. Pues a veces dice, no, pero yo no lo entiendo, pastor. Claro. Nosotros llegamos acá y los arrepentimientos que tenemos, y cuando hablo no hablo solamente de la iglesia local, sino de mi experiencia en el Señor. Hombres que fueron perdonados de homicidios. Esa carga que está en el alma día a día. Usted sabe, no hay regalo más glorioso yo de lo que rescaté de mi salvación. Lo más glorioso que recibí fue el perdón de los pecados y mi conciencia se limpió. Yo dormía endemoniado por mis pecados. Soñaba que me iba cayendo en un precipicio y todo sudado me levantaba. Era algo horrible. Y nadie me lo podía quitar porque el dueño de esa conciencia era Dios. Reprendiendo mis pecados, reprendiendo mi maldad, reprendiendo mis malos pensamientos, pero yo ni lo sabía. El mundo me decía que eso estaba bien. Amén. El mundo no le va a decir que está mal drogarse. El mundo no le va a decir que está mal engañar a su esposa. El mundo le va a decir que está mal arrepentirse, ir a la iglesia, cambiar de vida. Cuando usted dice, cambié de vida, la gente lo dice, ¿y ahora no vas a ser más malo? Y otros apuestan, dice, este no dura una semana. Y a veces ganan y tienen razón. Por eso nosotros estamos en una etapa bíblica buena, donde hay una meditación. ¿Cuántos están entendiendo esto? ¿Cuántos quieren salir de la mecánica del cristianismo para entrar en una vida seria? Porque mire lo que dice la palabra del Señor. No las puede entender porque se han de discernir, examinar, probar, indagar espiritualmente. ¿Está entendiendo? Y abajo dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. O sea, el hombre espiritual, ¿cómo? ¿Por qué este es espiritual y este no lo es? Buena pregunta. Dios dice en su palabra que no hace excepción de personas. No entender las cosas espiritualmente hay un problema. ¿Por qué? Porque esa persona se está acercando a Dios por medio de una religión y no de un arrepentimiento. Cuando la persona empieza a bajar espiritualmente para encontrarse con ese perdón, a veces no bajamos a las profundidades de Dios. Nuestro arrepentimiento es muy suave, muy superficial.
Nos levantamos y quedó el orgullo. Nos levantamos y quedó la ira. Nos levantamos y quedó el no perdonar. Nos levantamos y quedó el egoísmo. O sea, fue solamente una emoción. Pero el natural no percibe. Dios le está hablando quizás en esta noche y él no entiende que Dios le está diciendo, yo te amo a ti, pero no lo que tú estás haciendo. Amén. Es como dice el profeta Isaías. Dice, con sus ojos no verán y con sus oídos no oirán y no entenderán para que se conviertan y yo los sane. Porque mucha gente ama o habla de Dios de la boca, no del corazón. Porque un corazón cambiado por el Espíritu Santo en un arrepentimiento habla de una manera totalmente diferente. Hablar significa cómo se expresa en la vida. Amén. Cómo se expresa en la vida. Es como nos expresamos. Viene el hermano, lo saludamos, le damos un abrazo, es una expresión. Le damos gracias, otra expresión. Amén. Y los hechos que hacemos expresan quiénes nosotros somos realmente dentro de nuestro ser. Amén. Y a veces no nos damos cuenta, pensamos que cualquier persona que venga a la iglesia, tome la Biblia y se siente es un cristiano. No. No. Un cristiano es portador de Cristo. Si decimos andar en Él, debemos andar como Él anduvo. Amén. Porque ese Espíritu Santo está para el que quiera hacer el bien. Aquel que quiera humillarse. Para entender que sin Dios no se puede hacer nada. Aquel que entienda el valor de su perdón. ¿Sabe? Para que usted y yo en esta noche podamos decir que fuimos perdonados. Alguien pagó un precio muy alto. Y a veces ese alguien llamado Jesucristo no lo tenemos dentro de nuestro entendimiento. Por eso es difícil encontrar gente con testimonio bíblico. Sí, está bien, la hermana cree, el hermano cree, la hermana danza en el espíritu, el hermano habla en lengua, el hermano tiene visiones, está bien. Pero la profundidad de la palabra, ¿a dónde llegó? La profundidad de la palabra, ¿dónde está? ¿Está entendiendo? Porque usted no quiere ser engañado. Y yo tampoco. Podemos hacer una iglesia, invitar a la gente al culto, repartir trataditos. Eso sería un movimiento quizás hasta externo. Pero si podemos volvernos a Dios y luchar con la experiencia de hacer lo que es correcto, para que nuestra alma se convierta y para que cada persona que se acerque a nosotros sea una oportunidad de bien. Amén. Para que usted pueda romper ese mal. Usted no tiene que pertenecer ni a algún sistema ni a ninguna organización, ni tiene que ser miembro de una gran iglesia para ser salvo. Usted se tiene que volver un cristiano. Amén. Y no se puede lograr si no hay un arrepentimiento sincero y profundo. No se logra, porque ese arrepentimiento real produce el entendimiento real. ¿Me está entendiendo? Si no, usted no entiende. Usted va a venir el domingo acá y va a cantar y va a recibir unción de aceite. Pero el lunes cuando salga al trabajo va a ser una piraña. ¿Está entendiendo? Porque su naturaleza no cambió. La persona por la cual está trabajando, está haciendo un servicio, está haciendo esto, ni siquiera va a entender que es una persona. Pareciera que es algo y no se entiende. Por eso dice el apóstol, en cambio el espiritual juzga todas las cosas. Todas entran en la balanza. ¿Ve? A veces decimos, el Señor ya me perdonó. Y es verdad. Pero ¿dónde está el fruto digno de arrepentimiento? Amén. En el libro de Mateo dice así, mire. Pero dice la palabra de Dios, pero Él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu está en la vida de esa persona. Amén. El fruto de ese Espíritu está en esa persona. En el libro de Mateo, si usted me acompaña, fíjese. Fíjese, 3:7 de Mateo. ¿Lo tiene? Entonces dice 3:7, al ver él que muchos de los fariseos
y los saduceos venían a su bautismo, les decía generación de víboras. Quiere decir que el mal estaba en ellos. Y Dios no tenía, o sea, estaba tratando de ayudarlos a sacar de esa condición. Porque esa condición es un engaño. Nos puede pasar a nosotros. Nos podemos convertir en fariseos religiosos. Cuidar la apariencia, cuidar el que dirán, pero por dentro ser sepulcros blanqueados. Por eso, fíjese, ¿qué quiere decir este mensaje? ¿Juan los estaba echando? No, Juan les estaba mostrando la forma de llegar a Dios. Amén. Juan le estaba mostrando que el arrepentimiento tenía que ser más serio. Juan le estaba mostrando que se tenía que convertir en la palabra, porque lo que trajo la maldad fue dejar de lado la palabra. Amén. Usted cuando deja de lado la palabra, usted hace mal. Usted, para hacer mal, le voy a enseñar algo. Usted tiene que pisar el bien. Cuando usted se enoja mal con un hermano, usted está pisando el bien. Cuando usted no cumple su palabra, está pisando el bien. Cuando usted está tratando mal a su esposo, está pisando el bien. Lo pisa. Hace que el bien pierda su valor. Un pequeño raspón dice, ¿y para qué me sirve a mí ser bueno? El bien tiene que entrar en usted. Si usted aún supiera, pero para hacer una parábola, que aún fuera al infierno, haga el bien. Amén. Por decisión propia. Hemos decidido hacer el bien. ¿Cuánto está en el culto? Y queremos aprender qué es el bien, no para el hermano y para mí, para Dios. ¿Qué Dios dice que es el bien? Amén. ¿Tan importante es el bien? Claro que es importante. Mucha gente cae en el primer resfrío porque no tiene bien dentro de su alma. Mucha gente son arrastradas por espíritu de error porque no tiene el bien adentro de su alma. Mucha gente tropieza con la palabra porque no tienen el bien dentro de su alma. ¡Gloria! Fíjese. Gente va a la iglesia y de la manera que llegan a la iglesia, con su ropa apretada y ajustada, y aún se burla si en esta iglesia, conforme a la Escritura, se enseña a los hermanos y a las hermanas a vestir dignamente como tiene que ser. Fíjese el mal. La gente que va a la iglesia se pondría contenta si se cierra una iglesia de Dios. Muchos están esperando que un pastor que los corrige se caiga o se destroce, porque eso es la maldad que tienen adentro. ¿Cuánto está el culto? ¿Y cuántas veces nosotros, siendo corregidos por la palabra, estamos esperando que al pastor o al ministerio le pase algo para decir, ¿viste lo que hizo? Eso es el mal adentro de nosotros. ¿Cuántos me están escuchando en esta noche? ¿Cuántos me dan un amén en esta noche? Gloria al Señor. Amén. Entonces dice que los fariseos y los saduceos venían a su bautismo. Y él le decía, generación de víbora. Usted sabe, cuando yo conocí al Señor, me mostraron un corazón francés. De un francés que lo dibujó. Y en el corazón estaban 7 animales. El pavo real, que representa el orgullo. El cerdo, que representa la inmundicia. Amén. Y así cada uno de ellos representaba algo. La tortuga, que representaba la pereza. Pero la serpiente en el corazón del hombre representa la maldad. ¿Me está entendiendo? Esa serpiente en el corazón del hombre representa la maldad. Entonces, esa maldad está en nosotros. Y hemos convivido con ella hasta que esa maldad nos destruyó a nosotros también. Destruyó entendimiento de cómo formar una familia. Hicimos cualquier cosa. Destruyó nuestros cuerpos. Destruyó nuestra paz con Dios. Nos destruyó el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Entonces dice la palabra del Señor. Generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿Cómo es que están escapando? ¿Nosotros qué vamos a hacer para escapar? Porque estamos acá en la iglesia no para hacer una pantomima. Estamos acá en la iglesia para, bajo la inspiración y la revelación de la palabra, que hay una muerte y hay un juicio.
¿Cuántos queremos eso? Entonces, en esta noche venimos a la casa del Señor con nuestras debilidades, con nuestras falencias, pero dispuestos a ser corregidos por la palabra, porque decimos, Señor, queremos el bien para nosotros. Señor, yo necesito que usted me ayude. Yo renuncio a toda cosa mala y perversa, a toda cosa oculta y perversa. Amén. Gloria al Señor. Y fíjese, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Entonces, abajo le dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, ¿cómo debería ser ese San Pablo que apiedraba a los santos y los perseguía y mató y consintió la muerte de Esteban? Él quería hacer frutos dignos, porque eso colgaba de su conciencia. Quizás no fue el tiempo para ver la revelación, quizás el orgullo lo cegó. Quizás tenía pensamientos altos y estaba más preocupado en ser el principal de la iglesia que en recibir la revelación de la palabra, hasta que Dios le dijo, alto. Amén, porque a veces los espíritus que tenemos no nos dejan ver la verdad. Si usted tiene un espíritu de orgullo, no le va a dejar ver la verdad. No va a haber un juicio justo en usted. Si usted tiene un espíritu de arrogancia, igualmente, y etcétera. Esos espíritus nos desequilibran a nosotros de la verdad. Amén, del justo juicio. Porque tiene que haber un justo juicio. Amén. No podemos venir a Dios y traerle un limón así chiquitito después de tanta vida de pecado. Porque acá cuando Él está hablando dice, haced frutos dignos de un arrepentimiento como el que se le está ofreciendo a ustedes. Porque primero quiero dejar en claro que nadie puede entrar en un arrepentimiento si Dios no se lo permite. Amén. Usted va y le habla a la gente y le dice, mirá la palabra y ta, y ta, y ta, y ta. La persona, sí, sí. La palabra, ta, ta. Sí, sí. Pero si Dios no le concede ese arrepentimiento, la persona no puede entrar. Nos dice la Biblia que Esaú pidió con lágrimas su arrepentimiento y no se lo dieron. No se lo dieron. Con lágrimas y no se lo dieron. No pudo entrar en ese salón llamado arrepentimiento. Y algunos entran y no toman las cosas y la oportunidad en serio. Amén. Porque les cuesta dejar la maldad. Les cuesta dejar el pecado. Porque no hay una profundidad en su vida donde dice, ¿qué he hecho? Porque la palabra nos salva y nos redime. Nos devuelve, la palabra nos devuelve nuestro original, nuestra responsabilidad. Empieza a restaurar en nosotros los tejidos que fueron quemados por el pecado. Empieza a aparecer la integridad, empieza a aparecer la paciencia, empieza a aparecer el amor, empieza a aparecer las buenas obras, empieza a aparecer una vida santificada en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria. Amén. Gloria al Señor. Amén. Y fíjese, ahí le estaba dando la salida. Le hace una pregunta y le da la respuesta. Y a veces pasa 1 año, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15. Y si nos ponemos a escribir en una hoja de papel nuestro arrepentimiento y cómo hemos obrado, a veces más en una pantomima que una realidad. Porque cuando usted va ahí, el orgullo está ahí. Un arrepentido no tiene orgullo. La soberbia está ahí, vaya a decirle algo. ¿Está entendiendo? Se puso peor que antes. Porque antes no conocía, ahora conoce. Como dice el Señor en su palabra, mejor le hubiera sido no haberme conocido que después de haberme conocido volver atrás del santo mandamiento. Porque es un mandamiento santo, arrepentirnos, volvernos a Dios, hacernos personas de bien. Disfrutar lo sano, lo bueno, lo correcto. El aprender a vivir en familia, aprender a amar a nuestra esposa, aprender a amar a nuestros hijos, amar a nuestro Señor Jesucristo, aprender a vivir conforme a la palabra. Gloria. Pero no se puede hacer si no hay un arrepentimiento. No se puede hacer si no hay un arrepentimiento.
Nadie va a ir en el rapto sin un verdadero arrepentimiento. Por eso las personas caen. Las personas caen porque les falta raíz. Las personas caen. Dios nos está dando esta oportunidad. Le da esta oportunidad al hermano, a mí, a usted, hermana. Una oportunidad, Dios nos dio una oportunidad de arrepentirnos, Dios nos dio una oportunidad de hacer las cosas bien, Dios nos dio una oportunidad de volvernos a Cristo, Dios nos dio una oportunidad de salir de la religión, Dios nos dio una oportunidad de ser cristiano en esta noche. Amén. Gloria. Amén. Escuchen. Entonces Juan le decía a esa gente, no porque no los amaba, estaba atacando el pecado y la hipocresía que había en ellos. Pero Dios vino a salvar tanto a los del reino secular, como a la prostituta, al ladrón, al borracho, como también a los del reino religioso. ¿Está entendiendo? Mucha gente atada, tratando de escapar, pero su egoísmo no lo deja. ¿Y por qué está ese egoísmo ahí adentro? Por falta de arrepentimiento. ¿Por qué está ese orgullo ahí adentro? Por falta de arrepentimiento. ¿Cuántos están en el culto? Hay personas que se van de la iglesia porque el pastor lo corrige y cuando vivieron una vida de inmoralidad y de pecado tremendo. Quiere decir que no hubo entendimiento de lo que es el arrepentimiento. Está entendiendo el arrepentimiento y hay que tomarlo en serio porque es mi salvación, es su salvación. Que Dios nos ayude. Amén. Entonces dice el apóstol, dice el profeta Juan, y no penséis. Fíjese, en vez de usar la palabra que usamos, la mente. Usamos la mente. Porque no somos tan malos, no podemos fallar. ¿Me entiende? Una experiencia con un ángel, una experiencia en la cruz, una sanidad, nos pone tan orgullosos que ya sabemos más que la palabra. ¿Eh? ¿Es así? Pero si entendemos que sin Dios fuimos un desastre, sin Dios volveremos a ser otro desastre. Amén. Y no queremos. Queremos aprovechar esta oportunidad. Amén. Y tenemos que entender que es costoso. Va a ser una vida dura. Va a haber disciplina. Va a ser más importante una anciana en un hospital que ir a comer una pizza con los muchachos. Va a ser más importante ayudar a un huérfano. Fíjese, la iglesia, cuando usted la quiere llevar al trabajo, se resiste. Cuando usted le dice, vamos a hacer estas cosas, se resiste. Pero no tienen problema de pagar grandes cuentas de teléfono y porquerías que se compran. Pero el bien no quiere hacerlo. Porque el arrepentimiento no es verdadero ni sincero cuando está en el culto. Es un arrepentimiento religioso que le permite llegar a la iglesia y nada más. Pero cuando se habla de entrar en la profundidad de la palabra, la persona se resiste. ¿Estamos en el culto? Escuche. Entonces dice, no penséis decir, amén, dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. Amén. Esta gente tenía una religión y tenía un pensamiento. Los católicos tienen un pensamiento, dice, yo no puedo estar 50 millones o 1.000 millones de personas, no puede estar equivocadas. Es un pensamiento nada más. Cuando usted lo lleva a la Escritura, lo parte. La Escritura rompe todos nuestros pensamientos y toda nuestra altivez. Amén. Entonces Dios dice, miraré a aquel que es pobre de espíritu y que tiembla mi palabra. Amén. ¿Está en el culto? Se está limpiando de su maldad. Se está limpiando de su iniquidad. Está haciendo frutos dignos de arrepentimiento. Está buscando a Dios de veras. Estamos en la puerta de la venida del Señor, iglesia. Estamos a la puerta de la venida del Señor. En cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, nos encontraremos con el Señor en el aire. Amén. Entonces dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. Porque yo digo que Dios puede levantar hijos de Abraham, aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles.
Por tanto, todo árbol, ¿que qué? Que no da buen fruto. Mire, no dice que no da fruto. Usted acuérdese de esta escritura. No dice que no da fruto, que no da buen fruto. O sea, Dios no depositó cualquier cosa en usted. Dios lo trajo y le dio la oportunidad de las oportunidades al Cordero de Dios. Usted estaba sin oportunidad, yo estaba sin oportunidad. Y Dios nos dio este glorioso regalo que se llama Jesucristo. Para que Él mirándole a Él pueda tener comunión con nosotros. Para que Él mirando esa sangre pueda tener comunión con nosotros. Para que Él mirando esa cruz pueda tener comunión con nosotros. Amén. Gloria. Aleluya. Amén. Fíjese. Entonces dice, el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Ni lo usan para hacer cajones. Amén. Gloria al Señor. Entonces dice, y yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él lo bautizará con Espíritu Santo y fuego. Su aventador está a su mano. ¿Qué hace? Cada tanto le pega el palazo. Cada tanto la iglesia tiene que ser sacudida. Sí, Señor, para afirmar lo que está correcto y sacar lo que está mal. ¿Y qué es lo que está mal? Lo que no se arrepintió, lo que no se humilló, lo que no se sujetó a la palabra, la que no agradeció a Dios por este arrepentimiento tan grande. Tarde o temprano hay un sacudón y al mundo con eso. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Está en el culto? ¿Está en el culto? Amén. Dice, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. No es un chiste. Es algo tremendo. Porque ¿quién puede decir, limpio soy? O he limpiado mi camino. ¿Verdad? Es una batalla. Y una gran batalla. La batalla más grande que usted tiene es vencer al mal. La batalla que más grande tengo yo es vencer al mal. Cuando están en la iglesia en esta noche, es vencer el mal. Y para eso tengo que amar el bien. Tengo que amar hacer el bien. Amén. Como nos decía la palabra otra vez, si hicieres estas cosas. Amén. No solamente un oidor olvidadizo de la palabra. Amén. Esto no es para política ni filosofía de iglesia. Esto es para hacer el bien. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿A cuánto le está hablando el Señor? Te damos las gracias, Jesús. Vamos a ir a Pedro. Amén. Primera de Pedro. Y es importante, hermano. Amén. Porque la obediencia trae un cambio interno. La desobediencia trae maldad. La desobediencia cambia el espíritu, lo envenena. Lo envenena. Usted va a ver una persona que no se afirma en el bien, tarde o temprano lo toma el mal. Y su rostro, su cara, su persona, sus compañías. Amén. Van a ser diferentes. Por eso pídale a Dios siempre que le dé la oportunidad. Amén. Que le dé la oportunidad para hacer el bien. Amén. En Primera de Pedro 3:8. Escuche bien. Dice, finalmente, sé todo de un mismo sentir. ¿Ve? Compasivos. Eso tiene que ser el sentir de la iglesia. Compasivos. Amén. Amándonos fraternalmente. ¿Ve? Y nadie puede amar a otra persona en la iglesia hasta que no llega a la piedad. Primero está la piedad y luego está el amor fraternal. Amén. Si usted está comiendo basura, usted va a traer basura. ¿Sabe? El hombre está formado por 17 elementos. Hierro, potasio, etcétera, etcétera. Y eso está en la comida. En lo espiritual es igual.
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Amén. Entonces, misericordiosos, amigables. ¿Ve? La persona que está libre es amigable. La persona que está libre no es terca ni tosca, es amigable. Tiene una buena disposición al compañerismo, al buen trato, a la amistad. Y amigable es ser amigable. Estoy tratando de no ofender a la persona. Estoy tratando de serle agradable. Estoy tratando de que una de esas virtudes de Cristo pueda morar en mí. ¿Está entendiendo? ¿Ve? Una persona seca cree que es cristiano y no lo es. Porque ese no es el espíritu de la profecía. Ese no es el espíritu de la profecía. Si usted se arrepiente, amén, y quiere obedecer la palabra, dice, finalmente sed, todo de un mismo sentir. No hay un Dios para cada uno, hay un Dios para todos. Dice, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. No devolviendo, ¿qué? Mal por mal. ¿Todavía dentro de la iglesia pasa eso? Sí. Pasa eso. Una contestación, una ironía, un hablar entre líneas, una crítica, un acto de egoísmo. Amén. Hace tropezar al hermano. Gloria al Señor. Entonces dice, no devolviendo mal por mal. ¿Por qué estará dando este consejo el apóstol a la gente que va a la iglesia? Qué tremendo, ¿no? Porque el mal está impregnado en nosotros. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ni maldición por maldición, sino por el contrario, yendo en contra del mal. Bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para heredar bendición. La bendición no viene a cualquiera, la bendición viene al bien. La maldición viene al mal. Gloria. Si usted está mal, la maldición no se va a ir. La maldición está ahí. El que paga mal por bien, el mal no se apartará de su casa, lo seguirá. Amén. Mira el punto que llegamos, a pagar mal por bien. Amén. Y es normal. En la iglesia va a ser normal ayer, va a ser normal hoy, va a ser normal mañana, porque los seres humanos están siendo examinados por la palabra y por la sangre. Dios en su gran misericordia hizo todo lo que tenía que hacer para que nosotros fuéramos salvos. Quiero decirle esto, si la sangre de Cristo, el arrepentimiento y el Espíritu Santo no cambia su naturaleza, no hay nada, pero nada, nada que lo pueda cambiar. ¿Está en el culto? Nada lo puede cambiar. Solo Cristo lo puede cambiar. Solo ese arrepentimiento lo puede cambiar. Pero si usted todavía no cambió porque usted ama la maldad, usted ama el orgullo, usted ama la soberbia, usted ama la ira y todavía nos manejamos de esa manera, a veces dentro de la casa del Señor. Arrogantes, altivos, soberbios. Amén, gloria al Señor. Amén. Gloria. Quizás se pudo comprar una pollera, quizás compró un libro de coro, quizás pudo comprar una Biblia nueva, pero todavía no se le dio un corazón nuevo, porque no hay un arrepentimiento sincero. Estamos siendo examinados por la palabra en esta noche. La sangre de Cristo examina. Amén. Si una mujer tiene la desgracia de dar una mala vida, y Dios en su misericordia la rescata con mano poderosa, porque si no es Dios, los demonios no la sueltan. Si no es Dios, los demonios la tienen en cadena. Si no es Dios, los demonios la tendrán atada contra un muro de maldad. Pero viene Dios, que es poderoso, y rompe esa cadena, perdona nuestro pecado. Amén. Y luego el bendito Dios, el bendito Jesucristo, nos lleva a la iglesia, nos lava con su sangre, nos limpia, nos llena del Espíritu Santo. Y nosotros no podemos respetar a un varón de Dios, o no podemos respetar a una hermana de Dios. Si eso no es maldad, ¿cómo se llama?
Si eso no es maldad. Si usted que fue rescatado de su vana manera de vivir y Dios lo salvó, no puede amar a su pastor, ¿a quién va a amar usted? Amén. Hay gente que no tiene un amigo. Yo he hablado con gente en la congregación de años, le digo, ¿quién es tu amigo? No hicieron amigos. Se olvidaron que Pedro dijo amigablemente. ¿Te puedo dar una mano? ¿Querés que te ayude en algo? ¿Cómo querés? Te llevo. Amigables. Dispuestos a darle al otro. ¿Me entiende? Amigables. Amén. Hay gente que por ahí tiene amigos y ni siquiera los atiende. Porque son importantes. Son orgullosos. Son soberbios. ¿Cuántos están en el culto? Amén. Amigables. Agradecido esa actitud. ¿Cuánto vale una persona? Antes yo no lo veía porque estaba en pecado. ¿Cuánto vale un alma? Antes no lo veía porque estaba en pecado. ¿Cuánto vale para Dios cada ser humano? Antes yo no lo veía. Y Dios nos está dando entendimiento. No para hacernos gente religiosa y llenar un edificio. Afuera con esa basura. Queremos ser cristianos. ¿Cuántos quieren ser cristianos? Yo quiero ser un cristiano. Gloria. Amén. Gloria. Entonces dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, se tiene que terminar la aflicción. Dice que nos arrepintamos y nos convertamos a Dios para que vengan días de refrigerio. Para que Dios te diga, sentate un tranquito acá. Tomate algo fresco. Un refrigerio, un descanso al alma. Pero a veces no lo logramos nunca. Porque no nos sigue, como decía el Salmo, la misericordia y el bien me seguirán todos los días de mi vida. No. 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 La maldad está en nosotros. Por eso debemos examinar nuestra alma y no mentirnos. Es muy fácil repartir 100 trataditos y 500. Pero no es tan fácil humillarse y pedir perdón. No es tan fácil reconocer que uno se equivoca muchas veces. Amén. No es tan fácil perdonar cuando alguien nos corrige. ¿Está en el culto? Entonces dice, y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Amén. Usted sabe, en la iglesia a veces hay una miopía sanada, un cáncer sanado. ¿Cuántos milagros hemos visto? ¿Cuánto dice que se ha visto milagro? Gloria al Señor, irreales, nada de cuento. Y nadie siquiera los comenta. No hay una manifestación, gloria al Señor, el Señor se movió, hubo una liberación, el Espíritu Santo está acá. No. Que haya un error en algún lugar y todo el mundo lo sabe como reguero de pólvora. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. La condición del hombre, el espíritu que hay en nosotros. Por eso dice el apóstol que hagamos frutos dignos. ¿Está entendiendo? Y se nos va pasando los años. ¿Y qué pasa? Que no pasa nada. Amén. Quizás no estamos dándole valor a las personas como se lo tenemos que dar. Pero no lo vamos a poder hacer si no hay un arrepentimiento sincero. No lo vamos a hacer si no hay un arrepentimiento sincero. Y un arrepentimiento que no cuadre con nuestros pensamientos. No. Usted va a tener cientos de pensamientos cada minuto y cada día. Y cada idea va a venir a su cabeza. Un arrepentimiento que cuadre con la palabra. Para, como dijo el profeta Isaías, si no es conforme a la ley y al testimonio, no le amaneció. ¿Amén? ¿Está en el culto? ¿Está en el culto? Gloria al Señor. Una mujer que no ama a su esposo y no lo respeta es como una iglesia que no ama a Cristo. Rebelde, contumaz, desobediente. Está bajo maldad. ¿Está bajo maldad? ¿Cuánto está en el culto? ¿Cuánto está en el culto? Ahora una persona que está convertida, que recibió el perdón de los pecados, está tan agradecida, pero tan agradecida de lo que Dios le dio. Tan agradecido estoy de ti, Señor. Amén. Entonces dice, refrene su lengua del mal. Amén. En vez de edificar una iglesia, la destruimos.
Amén. Porque es el mal el que mira. Es el mal el que toma contacto con lo otro. Absorbe. Si tu ojo fuera malo, todo lo que está dentro está en oscuridad. Amén. Gloria al Señor. Dice, y sus labios no hablan engaño. Apártese del mal. ¿Qué dice? Apártese del mal. Salga de ahí. Salga de lo malo. Lo malo no tiene que ser parte de su vida. Todo lo que es malo fuera de su vida. ¿No dice la palabra así? Apártese del mal. ¿Y qué más? Y haga el bien. ¿Ve? Hacer el bien es una evidencia que usted está suelto. Hacer el bien es una evidencia que usted dejó la cárcel de oscuridad y que fue perdonado, fue liberado. Ahora empieza a hacer el bien, haga el bien. ¿No dice que haga el bien? La palabra me está diciendo a mí que haga el bien. Y si a veces nos ponemos a examinar, ¿sabemos lo que es el bien? Amén. Porque siempre vivimos la misma etapa. Yo era esto, recibí al Señor, pero no pasa nada. Nuestras características no cambian. Nuestro semblante está marcado por el orgullo. Como un día me llegó una persona a vender pan y usan el nombre del Señor y dice, hermanito, mire, yo soy de la iglesia. No use el nombre del Señor para vender. Ellos hacen así porque sus pastores también hacen así. ¿Estás entendiendo? Y salí y le dije, ¿no te enojas? ¿Te puedo decir algo? Sí, tenés cara de impío. Hay gente que tiene cara de impío. A veces es difícil encontrar rostros en santidad, rostros en paz, rostros benignos. ¿Está en el culto? Qué glorioso es el Señor. Y dice así, apártese del mal. ¿Está hablando, Señor? ¿Ve? En la escuela, apártese del mal. Apártese del mal porque el mal lo quiere contaminar. ¿Qué va a hacer el mal? Le va a decir que el bien que usted hace no es bueno. Le va a decir que eso lo hacen los pavos. Mire, hay tanto mal que la gente se horroriza si tiene que ir a la iglesia. ¿Está entendiendo? Tanto mal, tanta maldad. Usted lo que escucha, que este mató a 4, este mató a 3, este mató a 12, este mató a 25. Pero nadie le dio ni un vaso de leche a la abuela cuando estaba en la cama. Amén. Entonces empecemos a contar las anécdotas del bien. Que estamos socorriendo al afligido, que estamos buscando al perdido, que estamos esforzándonos para ayudar al que no tiene. Empecemos a vivir cristianismo conforme a la ley de Dios. Amén. Gloria. Gloria al Señor. Fíjese, ¿qué nos dice la palabra? Apártese del mal. Amén. ¿Cuánto van a hacer eso? Pero seguro, ¿no? Hágalo. Hágalo. Y dice, y haga el bien. Una persona, escuche lo que le voy a enseñar, con perdón y arrepentimiento. Es un potencial. Genera piedad. Genera servicio. Genera a Cristo. Se enamora. La gente no se enamora de Cristo. Usted no los escucha hablar. ¿Me entiende? Porque no están enamorados. Si usted está enamorado, va a hablar de Cristo. Va a cantarle a Cristo. Va a adorar a Cristo. Porque Dios lo libró de las cadenas de impiedad. Dios le cambió el corazón. Antes usted salía a la calle a hacer el mal, a pecar. Ahora no. Ahora usted se aleja del pecado y quiere hacer el bien. Y todavía ora y le pide a Dios que lo ayude para hacer el bien. Guárdame, Señor, de caer en tentación. Líbrame del mal. Cubre mi cabeza con tu sangre. Cubre a la iglesia con tu sangre. Cubre a mis hermanos y mis hermanas con tu sangre. Amén. Escuche lo que dice la palabra. A ver, mire lo que dice. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz. Búsquela. Busque una comunión con el Señor. Que tengamos paz con Dios. Amén. Y sígala. Vamos donde va. Siga esa forma de vida. Sígala. Crezca en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, porque los ojos del Señor
¿Dice así? Están sobre los justos. Amén. Usted sabe, mucha gente llega a la iglesia y empieza a pasar por un proceso que se llama justicia. ¿Está escuchando? Es la primera etapa. Y si usted no es justo, usted nunca saldrá de esa condición. Nunca se levantará en la congregación de los justos. Entonces, el hombre que teme a Dios empieza a buscar la justicia de Dios. Amén. Se ordena en esto, se ordena en el otro, se vuelve piadoso, aprende a sufrir. Si hay que trabajar y tengo que andar todo el día por 100 pesos, prefiero trabajar todo el día por 100 pesos y no andar en moradas de maldad. No andar en moradas de iniquidad. Entonces, ¿qué pasa cuando un hombre se convierte en alguien justo? Dios vindica eso. Dios lo lleva a esa justicia a rectitud. Y esa rectitud la lleva a integridad. ¿Está en el culto? Está en el culto porque es ahí donde tenemos que ir. Con los íntegros está mi contentamiento, dice el Señor. ¿Quién entrará a tu santa morada? El que anda en integridad y hace justicia. A ver, no es solamente hacer algo externo, sino andar en integridad y hacer justicia. Amén. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Amén. Pero el rostro del Señor, fíjese lo que dice. Por eso hay mucha gente que tiene el semblante enojado. ¿No será que el Señor está enojado con él? ¿Ah? Así es. ¿Sabe? Cuando una persona tiene gozo y se quebranta, usted puede estar en prueba, en lucha, en el hospital. Y de repente baja el gozo del Señor, lo quebranta y le da alegría. ¿Sabe por qué pasa eso? Eso pasa porque usted está haciendo la voluntad de Dios. Y Dios baja con una aprobación. ¿Está entendiendo? Y así se nota también el semblante del hombre que se aparta y no teme a Dios. Su semblante se empieza a decaer. Se alejó la luz de Dios de su rostro. Sus actitudes son religiosas, no espirituales. ¿Está en el culto? Amén. Porque yo creo que lo mejor que Dios nos da para embellecernos en el rostro es el Espíritu Santo. Y si ese Espíritu Santo está, usted va a tener un rostro hermoso de una cristiana, de un cristiano, de un gloria a Dios, de un siga adelante, un Dios le bendiga. ¡Gloria! Porque el rostro del Señor... Amén. Escuche, vamos a meditar en esta escritura. Dice que el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Dígame, ¿qué persona puede querer que Dios esté en contra de él? Fíjese, ¿usted quiere que Dios esté en contra suyo? Para nada. Pero a pesar de eso, a pesar que la Escritura nos advierte, y a pesar de que Dios lo deja no simplemente como una palabra hablada, sino una palabra escrita, para que no haya ninguna duda, la gente persevera en el mal. Tan fuerte es. Tan fuerte es. Quizás ese orgullo que no dejamos. Quizás ese egoísmo que no matamos, porque el egoísmo es hijo de la maldad. ¿Está entendiendo? El egoísmo, ¿cuántos están escuchando eso? Así que cuando usted lo mima el egoísmo, está mimando la maldad. El egoísmo, la maldad, el orgullo, la soberbia, esas cosas están. Cuando hay un cimbronazo, las personas que poseen esas cosas se pierden, porque el mal se los lleva. ¿Me está entendiendo? Quizás vieron 20 milagros en la iglesia. Quizás Dios los sanó de una enfermedad terminal. Quizás Dios lo ayudó a través de los hermanos, pero ellos, una sola cosa que le parece a ellos, se van atrás del mal. ¿Le puede pasar a usted? Sí, y me puede pasar a mí también. Entonces, debo alejarme del mal y hacer lo que es bueno. ¿Está en el culto? Hacer lo que es bueno. ¿Cuántos quieren hacer lo que es bueno? Yo quiero hacer lo que es bueno. Y lo quiero hacer y quiero aprender a hacerlo. Amén. La religión no se lo va a enseñar. En la religión usted va a ir a saciar maldad. Se la pasa más tiempo peleando y discutiendo por pavada que haciendo el bien. Se la pasa más tiempo discutiendo por insignificante punto de doctrina que hacer lo que es correcto. ¿Estamos en el culto?
Gloria al Señor, pero no queremos eso. ¿Usted quiere eso? Yo no quiero eso. Y el Señor tampoco. Y mire lo que nos dice. ¿Y quién es aquel? ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Ve? ¿Qué es el bien? Es una protección. Amén. El bien es una protección. ¿Usted está en el culto? Hacer el bien es una protección. Escuche. 1:13 de Pedro. Mire. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. El entendimiento viene junto con el arrepentimiento. Usted cuando se arrepiente empieza a entender. Che, pero no tomás más vos. No, porque eso está mal. Y a veces no hay ni palabras para hablar con esas personas que usted no se lo puede ni explicar porque ya aparece la burla, aparece el desdén, aparece la soberbia. ¿Está entendiendo? Ellos no quieren el bien. Vaya, yo trabajaba en ferrocarriles, aparecía uno por ahí con una revista pornográfica y estaban todos como las moscas en un basurero. Padres de familia, hombres que educaban a sus hijos y quizás los llevaban a la escuela a buscar las carpetas. Usted abría una Biblia ahí y nadie se quería acercar a ella. Porque hay un amor hacia el mal. Ya la inclinación del hombre va hacia el mal. ¿Está entendiendo? Dios quiere que nosotros probemos el bien. Dios quiere que nosotros aprendamos a alimentarnos, porque el bien es una protección, como dice primero de Pedro. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sé serio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, como hijos obedientes. No que hago lo que yo quiero. Cuando usted empieza a hacer lo que usted quiera, es un hijo ordinario. Dice, no os conforméis a los deseos que antes tenías. Claro, no hay un despertar hacia el bien. Porque si usted se arrepiente y se convierte, aparece en usted, junto con la confirmación de la escogencia, aparece en usted el propósito de Dios para su vida. El bien se convierte en una potencia. La palabra de Dios dice que el hombre docto en las Escrituras es de poderosa fuerza. ¿Me entiende? Porque ese bien empieza a estar en usted. Se empieza a mover, empieza a trabajar, empieza a caminar, empieza a ayudar. Tiene visiones de trabajo para servir al Señor. Entonces, dice Pedro, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia. Claro, porque había una gran nube de oscuridad en nuestra mente. El diablo dice, no, si no tengo tiempo. Y no quieren venir a la iglesia, ni a escuchar la palabra del Señor. Pero se la pierden 4 horas, 5 horas, 6 horas viendo porquería hasta las 4 de la mañana. Porque estando en su ignorancia, estando en su falta de entendimiento, sus mentes estaban siendo corrompidas. ¿Está entendiendo? La mente se empieza a corromper por la maldad, por el mal. El pecado y la desobediencia nos mete cada vez en más pozo de iniquidad. ¿Está entendiendo? Hasta estar atestado de toda injusticia. Y dice, sino que como aquel que os llamó es santo. Amén. Sé también vosotros santos. Amén. ¿Cuándo? En toda vuestra manera de vivir. O sea, que el arrepentimiento y el bien toma toda su persona, en toda su manera de vivir, en su trato, en su casa, en sus cuentas, en su trabajo, en sus compromisos, ¿amén? En su sentir. Amén. Usted va a ver una jovencita entrando a la iglesia en una necesidad de decir, pobre joven, qué mal la trató el diablo. Va a ver a un hermano siendo sufrido, afligido, va a decir, pobre hermano. Va a empezar a tener un sentir
piadoso, porque los justos se vuelven piadosos. Los justos se vuelven misericordiosos. Los justos se vuelven comprensivos. Si usted no ama el bien, nunca será ni piadoso, ni justo, ni comprensivo. Simplemente tendrá un demonio de religión. Amén. La religión trabaja con mentira, trabaja con engaño, trabaja con fingimiento y trabaja con hipocresía. Y esas cosas entran en la vida de la persona como un castigo. ¿Por qué? Alguien que tiene la oportunidad de ser lleno del Espíritu Santo, tiene la oportunidad de establecer su vida en Cristo, tiene la oportunidad de vivir una vida cristiana y una familia cristiana, termina con todos esos demonios encima. Porque no puede renunciar a la maldad. Tiene mucho orgullo. No hizo tan mal. No era tan malo lo que hizo. Y a Jesús le preguntaron, Señor, esos galileos que fueron ejecutados, que cayó la torre sobre ellos. Jesús les dijo, de cierto os digo, que si no se arrepienten, todos pereceréis de la misma manera. Y arrepentirse es el proceso para entrar en el bien. Y en ese arrepentimiento tienen que estar todos, no yo. El daño que hice acá, allá, acá, allá, acá y allá. ¿Qué hice, Señor? ¿Qué hice? ¿Verdad? Empieza a entrar una profundidad más seria. ¿Qué hice? ¿Cómo me pude permitir yo hacer esas cosas, Señor? Entonces la persona empieza a ser quebrantada por el Espíritu Santo. Entonces la persona empieza a humillar su persona. La persona no está cuidando el porte para ver el qué dirán. ¿Qué me importa el qué dirán? ¿Sabe lo que dice cuando usted se muere? Se lo comen los gusanos, amigo. Pero si usted puede tener la palabra de Dios y usted puede estar bien en la fe, no hay gusano que pueda tocar el alma. Amén. A veces nuestros espíritus son altos. Nuestros espíritus son altos. Para tantas macanas que hicimos, falta esa humillación y esa obediencia a la palabra del Señor. ¿A cuánto le está hablando el Señor? Amén. ¿Usted quiere llegar a la gloria o no? Acá no lo vinimos a ser miembros de iglesia. Acá estamos predicando para irnos a la gloria. Si el hombre puede alcanzar eso seriamente, la gente a veces se va atrás de un misterio más, de un conocimiento más. Y a nuestro alrededor hay tanto bien para hacer. Pero a veces nos interesa más un misterio que hacer el bien. Amén. Aquí estamos para dejar de hacer lo malo. Y rápido hacer el bien. Rápido. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Amén. Fíjese. Si usted me acompaña a Proverbios, gloria al Señor Jesús, 17. Escuche bien. 17, 20. ¿Qué dice la palabra? El perverso de corazón dice así, nunca hallará el bien. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, que ese corazón corrompido no lo dejará encontrar el bien. Puede ser que una persona viva 20, 30, 40, 50, 60 años y nunca haya probado el bien. Amén. Qué tremendo, ¿no? Porque es algo que nos toca a todos. Entonces dice, el perverso de corazón nunca hallará el bien. Y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. Amén. Fíjese.
El corazón malo nunca hallará el bien. No le interesa. Ni aunque Jesucristo muera en la cruz del Calvario, ese hombre no puede cambiar. Amén. Hay gente que ha nacido para el fuego. Dice que Dios creó al impío para el día malo. Amén. Pero si su corazón se convierta al Señor Jesucristo, su actitud va a ser totalmente diferente. No se va a volver un hombre cultero, una mujer cultera, ¿no? Vamos a venir a los cultos a predicar y a servir al Señor, pero en nuestra vida, en todas las áreas, van a cambiar. ¿Le está hablando el Señor? Gloria al nombre del Señor. Te alabamos, Señor. Escuche bien, 17:13. El que da mal por bien, ¿verdad? ¿Qué dice? No se apartará el mal de su casa. Fíjese, ¿puede una persona, escuche lo que estoy predicando, dar mal por bien? ¿Cuánto ama el mal, no? ¡Qué bárbaro! Capaz que hace eso porque es lo que mejor sabe hacer. ¿Verdad? Qué tremendo, ¿no es cierto? Que no nos pase a nosotros ser personas así. Porque eso es lo peor que le puede pasar. Convertirse en eso. No poder hallar gracia delante de nuestro Señor para que nos convierta en personas de bien. Amén. Pídalo en sus oraciones. Dígale, Señor, renuncio a mi maldad. Señor, renuncio a mi egoísmo. Realmente estoy entendiendo en esta noche que es más profundo de lo que yo creía. No es una pollera, ni un pelo largo, ni 3 veces a la semana en la iglesia. Es alejarse del mal y empezar a hacer lo que es bueno. Amén. Y tenemos que aprender, porque nunca supimos lo que era el bien. Amén. ¿Cuándo está en el culto? En el libro de Mateo 13, bendito sea el Señor, 13. Escuche bien. Y el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí. No tiene raíz. Amén. Sino que de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Ve? ¿Por qué tropieza esta persona? Porque no tiene raíz. No hubo un arrepentimiento con profundidad. No dejó que la palabra ahondara en su corazón. La recibió con alegría, la recibió con gozo, pero en el tiempo del problema dijo, esto no es para mí. Y se apartó. Porque muchas veces la iglesia tiene que ser probada y perseguida. Nosotros tenemos que ser probados y perseguidos. ¿Para qué? Para probar que el bien está en nosotros. ¿Sabe? Hay profetas falsos y también hay falsos profetas. Un falso profeta es alguien que nunca comió el bien seriamente. Es alguien que se disfraza de piedad y hace el cuento. Pero su fruto lo desnuda. ¿Verdad? Ese es un falso profeta. Arrancó sin ser llamado, ni ser justificado, ni ser puesto en integridad, ni en rectitud. Pero un profeta falso ya no es un falso profeta. Es ese ministro que a través de las luchas y las pruebas renuncian a su integridad porque no quieren sufrir más y vuelven para atrás. Siempre aprenda que si quiere hacer el bien, hacerlo es sufrido. Nadie logra el bien porque en el bien está el sufrimiento. Satanás se levanta, Satanás pelea en contra, Satanás lucha en contra de eso porque a él no le interesa que usted en el Edén de Satanás muestre hacer el bien. Pero si usted sufre, escuche lo que les digo,
junto con el bien, ese bien se hace carne. Ese bien se hace palabra, porque empieza a pensar. Si el bien usted no lo ama para hasta sufrir con el bien, entonces usted no quiere el bien. ¿Cuántos están en el culto? Amén. Porque el mal pelea contra el bien. Y el apóstol nos dijo, apenas empezamos el culto, que no seamos vencidos de lo malo, sino que venzamos con el bien el mal. Porque el bien es un arma. Amén. ¿Cuántos dicen amén? El bien es un arma poderosa. En el libro de Hebreos 4:12, si usted me acompaña. Aleluya. (4:11) dice así: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante, dice, que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma. Nos está sacando las intenciones. Amén. Las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones de corazón. Fíjese. ¿Ve? Es más profundo que lo que nosotros podamos presentar o decir. Dios está viniendo y nos está desnudando. Amén. Gloria al Señor. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertos los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Pidamos a Dios por misericordia. Pidamos a Dios una conversión profunda y real. Estamos arrepentidos, Señor, de nuestra vieja manera de vivir. Amén. Escuche bien. 5:11 de Hebreo. Dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué, pastor? Por cuanto os habéis hecho tardo para oír. Amén. O sea, deberíamos ser, como dice el apóstol, mire, voy a usar las palabras que están escritas aquí. Porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, ¿ve? Ya deberíamos ser un ejemplo a otros de cómo se vive, de cómo se camina, de cómo se guarda la palabra, de cómo se enseña, de cómo se ama, cómo se perdona. Tenéis necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, porque a veces usamos la palabra para hacer culto nada más. Y nos olvidamos de lo más importante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dice así. Dice, ¿cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Sabe? Una persona que tiene actividad necesita buena alimentación. Una persona que está en servicio en el Señor necesita buena alimentación. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Ve? Porque es niño, o sea, no entró el ser justo ni siquiera en sus pensamientos. Llega a la iglesia, es un entretenimiento, canta, alaba, pero no hay un deseo de profundizar, porque Pablo dice acá, os hiciste perezoso, fuiste tardo para oír. Amén. Y dice que todo aquel que participa de la leche es inexperto. ¿En qué, pastor? En la palabra del Señor. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Amén. ¿Para quién es este alimento? Para los que alcanzan. ¿Y quién es el maduro? El que entiende el propósito. El que entiende la profundidad. Entonces esta persona maduró en el Señor y entiende que es mejor dar que recibir. Entiende que la vida de Cristo es una vida de servicio. Amén. No se nos perdonó de llevarnos un caramelo. Se nos perdonó de una condenación eterna. Amén. Entonces debe ver en nosotros una profundidad más seria.
Dejar de lado la cháchara, dejar de lado la hipocresía de la religión y convertirnos en hermanos y hermanas que tengamos un deseo profundo de hacer el bien. Claro. Fíjese, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. ¿En qué? En el discernimiento del bien y del mal. A veces estamos tan envueltos que a veces pareciera que lo que hacemos no es tan malo. ¿Verdad? Porque nos alejamos de la luz de la palabra. Pareciera que no fuera tan tremendo, pero realmente es tremendo. ¿Amén? Realmente es horrible a veces las cosas que hacemos por no humillarnos. Amén. Por no humillarnos, por no ponernos obedientes a la palabra del Señor. Yo creo que en esta noche Dios nos estuvo hablando. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces, que Dios nos dé gracia. Amén. Para que profundicemos nuestros corazones. Dejemos de hacer lo malo. Matemos el egoísmo y demos gloria a Dios con nuestra forma. Tenemos una oportunidad. No la perdamos. El joven rico era el principal de una sinagoga. Y Lázaro estaba ahí afuera. Y él no se preocupó. Esa situación era la base de ser cristiano. La preocupación por el otro. Si nosotros no nos preocupamos por otros, nunca seremos igual a Dios. Por eso dice la palabra que seamos igual a Dios, como hijos amados. Amén. Que seamos imitadores de Dios. Como dice Efesios 5. Gloria al nombre del Señor. Te alabo, Señor Jesús. Amén. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación, toda inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías, que no convienen, sino antes bien acciones. Sino antes bien hechos. Sino antes bien, como dice el apóstol, acciones de gracia. Amén. Con esa acción usted está dando gracias. Con ese servicio usted está dando gracias. Amén. Porque eso es lo que produce un verdadero arrepentimiento. Una vida de agradecimiento. Amén. Gloria al Señor. Así lo dice en Hebreo, para cerrar, Hebreos 13. Amén. Gloria al Señor. Amén. 12:28. Amén. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. ¿Cuántos están recibiendo ese reino? Tenemos un rey. Amén. Tenemos un Señor que en esta noche nos está dando su gracia, su protección, su vindicación, su palabra. Tengamos gratitud. ¿Está agradecido? Eso es bueno. Y mediante ella, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Que Dios nos dé gracia y que realmente podamos profundizar. No pierda su vida en religión. No. Busque a Dios, busque hacer el bien. Diga, Señor, gracias por tenerme esta noche en tu casa escuchando tu palabra, en un tiempo donde la maldad ha destruido hogares, jóvenes, jovencitas, niños, familias. Amén. Pero gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu bondad. Amén. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie. Vamos a orar al Señor. Amén. Oramos, Señor Jesucristo. Damos gracias, Padre. En esta noche venimos a ti, sabiendo